se sienten maltratados porque hablamos de un proyecto que se corta y de una negociación que tenía como, o que tiene como principal titular la reducción del 40% del salario económico que recibía este equipo grande de trabajo, ¿no? Y ahora pasamos a lo que todos estaban esperando. Vamos a conversar con Camila Zapata, deportista, analista deportivo, perdón, y periodista deportivo, sobre qué se viene para la selección tras la salida de Gareca. Cuando pensábamos que ya la realidad peruana no nos podía traer más decepciones, la Federación Peruana de Fútbol anunció el viernes de manera oficial lo que ya era un secreto a voces, que Gareca, el tigre, ese casi santo al que los peruanos le hemos prendido velitas durante 7 años, rogando por triunfos de la selección, el entrenador que logró guiar a un gran equipo de jugadores peruanos a su primer mundial en 36 años, el último mundial fue en 1982, el año que yo nací, así que he vivido literalmente la ausencia de mundiales en el país, ese líder de un país donde los líderes claramente no sobran, Gareca ya no será más el técnico de la selección. Le damos la bienvenida a Camila Zapata para que nos cuente un poco los entretelones de esta negociación, que por un lado ha dejado este resultado, pero que también nos revela cuál es el estado actual de las cosas en la Federación Peruana de Fútbol. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenida a Comité de Domingo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, haber escuchado también la actualización del caso de Ana Estrada. Y bueno, lo que nos convoca es poder hablar de este momento de incertidumbre que vive en este momento la selección peruana de fútbol. Gareca llega el día de mañana por la noche para brindar una conferencia de prensa el martes al mediodía, abierta a los medios de comunicación, para brindar un último adiós y esperemos nos dé una explicación de lo que significó una fracasada negociación de parte de Agustín Lozano, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que fue a Argentina con una comisión donde finalmente no pudo lograr generar un acuerdo con Gareca, ¿no? La conferencia además no va a ser en la Videna, sino va a ser en un hotel privado. ¿Esto qué nos dice sobre el Estado? Quería mostrar el comunicado que dio la Federación Peruana de Fútbol, que por decirlo menos era escueto, frío y que creo que cualquier persona, cualquier peruano podría haber escrito algo mucho más sentimental que esto que estamos mostrando en pantalla. Es muy, muy frío, ¿no? Es sin ninguna duda lo que nos ha acostumbrado la Federación Peruana de Fútbol, un comunicado de 2 párrafos de despedida, nos habla de una relación rota entre Ricardo Gareca y Agustín Lozano. Sin dudas, el comando técnico se siente maltratado, ¿no? Por fuentes cercanas puedo conocer que se sienten muy maltratados, tanto Ricardo Gareca como el equipo que lo acompaña, es decir, el equipo en todas sus esferas, ¿no? Hablamos de un equipo muy grande que acompañaba a Ricardo Gareca y se sienten maltratados porque hablamos de un proyecto que se corta y de una negociación que tenía como, o que tiene como principal titular la reducción del 40% del salario económico que recibía este equipo grande de trabajo, ¿no? Sin ninguna duda hay un dolor insertado y una relación rota, ¿no? En ese momento que se ha configurado al interior de la federación y el comando de Gareca. Muchos han criticado esta propuesta de la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? No sé, en tu caso, en el mío, creo que en el de cualquier persona, si yo llego a una renegociación de mi contrato y alguien me dice, mira, quédate, pero te pagaba 100, ahora te pago 60. Claramente es un mejor, ahí nomás, en realidad no queremos seguir trabajando contigo. ¿Crees que así lo has sentido también? Y esto creo que también ha llevado a que nos enfoquemos mucho en el lado económico, que creo que ha sido lo que también ha querido la Federación Peruana de Fútbol que pase, pero también hay otro ángulo que es el ángulo de formalización del fútbol peruano, de que este sello que le había puesto Ricardo Gareca a la selección de mayores pueda transferirse a la selección sub-20 y que empiece como que a contaminar positivamente a los clubes y a la propia federación. ¿Cómo analizas un poco estos dos temas, ¿no? El económico y el tema de la formalización del fútbol peruano?
Mencionas muy bien, ¿no? Había dentro de la negociación, dentro de las conversaciones para llegar a un acuerdo, dos requisitos básicos que pedía Ricardo Gareca, ¿no? Tener mayor injerencia junto a Juan Carlos Oblitas en la formalización, como bien dices, de la Liga 1, tener injerencia en la Liga 1, el campeonato de primera división del país, y además en la formalización del fútbol formativo, ¿no? Y de menores que hoy en día vive un momento dramático también que ha sido producto de la pandemia y de una muy mala gestión, una para muy importante del torneo de reservas, muy pocos torneos a nivel de sub-20, incluso el fútbol femenino, ¿no? También paralizado por mucho tiempo, yendo a competir hoy en la Copa América, pero también el Sudamericano sub-17 y sub-20 con un único comando técnico para 3 categorías. Entonces, lo que intentaba también Ricardo Gareca era poder tener incidencia en estos ámbitos, ¿no? Y al parecer, y lo que podemos analizar desde la prensa, es que no se ha querido darle mayor poder a Ricardo Gareca, ¿no? No ha gustado en la federación y no le ha gustado a Agustín Lozano que Ricardo Gareca quiera tener una posición sobre estos dos ámbitos, ¿no? Y finalmente me parece a mí que fue Lozano a buscar una negativa a Argentina, ¿no? A buscar un no de parte de Gareca justamente por esto y sobre todo por las personas a las que lleva, ¿no? Porque no fue una comisión preparada. Hace instantes nada más tenía una entrevista con Gian Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, y él nos decía, viaja con una comisión, con el presidente de Atlético Grau, con personas que no tienen mucho tiempo en fútbol, ¿no? Que no saben de negociaciones. Para hacer una negociación hay que conocer los términos y Lozano ha viajado con una comisión que desconoce del fútbol, ¿no? Que desconoce de las negociaciones. Entonces eso también es sin dudas un precedente que ha dejado Lozano de no quiero a Ricardo Gareca más en el fútbol peruano. ¿Qué viene para la selección peruana? ¿Qué nombres se están voceando? ¿Crees tú que podrían llegar a la selección? Y ponerlo también en un contexto en el que muchos de los jugadores que nos han dado las alegrías, las contadas alegrías que hemos tenido en estos y abundantes también en estos 7 años, ya están llegando a una edad en la que, por, digamos, el ciclo deportivo, no deberían ser los protagonistas de una selección. Hay recambio desde el lado de los entrenadores técnicos, hay recambio desde el lado de los jugadores. ¿Cómo ves el futuro de la selección peruana, Camila? Pienso que tiene que entrar alguien que conozca, ¿no? El fútbol peruano, justamente porque estamos en ese momento en el que tiene que empezar el recambio generacional, que bien lo supo hacer Ricardo Gareca, es alguien que tiene que conocer de nuestro fútbol. Cuando entró Gareca, él conocía el fútbol peruano, ¿no? Tuvo un paso por Universitario de Deportes, sabía lo que se enfrentaba y tenía un discurso muy claro, no vamos a confiar en el jugador peruano. Quien entre ahora, que se están manejando nombres de Sebastián Becasés, Hernán Crespo, Juan Máximo Reynoso, si nada más cogemos esos tres, para mí tendría que ser Juan Máximo Reynoso por el conocimiento que tiene en el fútbol peruano, ¿no? Y pienso que tiene que ser alguien también que construya y que tenga un personaje de cierta jerarquía con los jugadores, porque esa era la forma también en la que Ricardo Gareca constituyó la relación, ¿no? Sentirse un líder natural dentro del grupo, que podía tener algunos pincelazos de paternalismo, como bien lo vimos en algunas situaciones específicas, pero sobre todo era un líder, ¿no? Con una jerarquía muy marcada, y pienso que quien entre tiene que también tener ese don, esa fuerza. Haber llegado al fútbol mexicano para Juan Máximo Reynoso me parece interesante para poder vincularlo como un posible nuevo técnico de la selección peruana, ¿no? Pero aún no lo superamos, pienso, ¿no? Vamos a ver qué pasa el martes. Creo que escuchar la palabra de Gareca va a ser importante. Escuchar su despedida nos va a ayudar a cerrar, ¿no? A cerrar este capítulo que además viene con una herida de por medio, que es la no clasificación al Mundial. Sí, porque otra sería la circunstancia, aunque calculo que estaríamos en circunstancias completamente distintas. ¿Cómo deja esto a Agustín Lozano? Agustín Lozano, que creo que a diferencia de Burga, no estaba en la mente de todos los peruanos, ¿no? No todos tenían registrado el rostro de Agustín Lozano, quién era él, cuál era su estilo en la Federación Peruana de Fútbol, y ahora calculo que para muchos es el enemigo número uno, ¿no? ¿Cómo queda la federación y cómo queda Agustín Lozano después de esto? Claro, Lozano ha pasado piola, ¿no? Como para resumirlo, porque tuvo un caso muy polémico de las reventas de entradas que fue perdonado por Conmebol y pasado por agua tibia muy fácil, pero luego ha estado vinculado, pues, ¿no? A este caso. Hace poco también el presidente de ADT de Tarma confirmó que la federación les da dinero
para solventar sus planillas. Es en realidad un presidente que tiene unas cuantas polémicas encima y recién los televidentes, la audiencia en general se está dando cuenta de la clase de personaje que es, ¿no? Esperemos que pueda llegar a una negociación buena para el futuro del país a nivel fútbol, pero sin dudas es un personaje que hoy en día debe ser de los menos queridos de nuestro país, porque para nosotros el fútbol, sobre todo en este último tiempo, se convirtió en una obsesión muy querida, ¿no? Y hoy día hemos visto una fracasada negociación, un desinterés muy grande, incluso llegando al país, escapando de la prensa. Lo esperábamos en el aeropuerto, un buen grupo de periodistas y escapó, ¿no? Prácticamente. Trató de esquivar, de irse por otras puertas para evitar conversar y eso nos habla de este personaje que evade a toda costa la situación actual. Vamos a ver si brinda alguna conferencia, ¿no? Se tiene previsto que lo haga, esperemos que así sea. Y Camila, para terminar, si tú tuvieras una varita mágica y pudieras cambiar algo en cómo se maneja el fútbol peruano en el país, en el tema de la federación, en los clubes, ¿qué cambiarías? Creo que al presidente principalmente, ¿no? Creo que no hay un Pero, me parece que empezaría desde ahí, y lo digo porque afecta a todos los niveles, ¿no? O sea, a nivel de formativo, a nivel de femenino y a nivel de clubes. La federación recibe dinero de parte de FIFA y Conmebol para el femenino, recibe dinero de FIFA para el formativo, recibe dinero de los clubes para que también, es decir, de los derechos de transmisión, un porcentaje importante, para que también la federación reinvierta en nuestro fútbol y no sabemos a dónde se va ese dinero, ¿no? No tenemos idea y de hecho los clubes han pedido que transparente dónde está el dinero, sobre todo con este último viaje que se hizo a Qatar, ¿no? Que también es muy, muy polémico. Entonces yo, la verdad, si tuviera una varita, cambiaría eso, ¿no? Cambiaría eso. Luego pienso que hay mucho talento en todos los niveles y que tenemos un fútbol que podría explotarse a nivel región. Simplemente necesitamos mejores estrategas. exacto, estratega, formalización, planes, proyectos que no duren. El proyecto Careca ha sido el más largo que hemos tenido, creo, los 7 años. Deberíamos aspirar a que el siguiente proyecto pueda durar más y que no nos concentremos en el mundial, sino en qué va a pasar con el fútbol peruano dentro de 15, 20 años y qué selección le vamos a dejar a nuestros hijos o sobrinos. Muchísimas gracias, Camila, pues ha sido un gusto tenerte en Comité de Domingo. Sé que estás bastante atareada a estas horas, así que te agradecemos muchísimo por habernos regalado tu tiempo y tu conocimiento sobre el fútbol peruano.